Vamos a conversar con el vocero justamente de Fuerza Popular. Hay también temas que han quedado pendientes con la bancada de Fuerza Popular. Estamos con Hernando Guerra García, el excongresista y repetimos vocero de Fuerza Popular. Buenas tardes, bienvenido a la Rotativa del Aire. ¿Qué tal, Joana, Jorge? ¿Cómo están? Encantado de estar con ustedes. Desde Fuerza Popular han indicado que no van a reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y en este sentido le preguntamos qué tipo de señales concretas ustedes están esperando o esperarían para ya tener quizás la posibilidad de entablar una conversación con el Premier. Bueno, en realidad nosotros esperaríamos una reflexión más bien de parte del presidente de la República para que pueda recapacitar y pensar bien sobre el gabinete que nos ha dado a todos los peruanos en este primer gabinete del Bicentenario, con ministros que desde la cabeza tienen cuestionamientos, desde la cabeza del gabinete, hasta varios otros ministros. Nosotros esperaríamos que se haga una reflexión y que existan cambios radicales en las carteras y en el gabinete propuesto, ¿no? Fuerza Popular podría cambiar de posición en la eventualidad, por ejemplo, de un cambio de ministros, hasta el momento posibilidad negada, por cierto, por Guido Bellido, pero si se diera esa posibilidad, ¿Fuerza Popular podría cambiar de posición? Fíjese, quien debió cambiar de posición y de ser muy claro es el primer ministro Bellido respecto al terrorismo y respecto a la violencia y quienes ejercieron la violencia sobre nuestro país, trayéndonos miles de muertos. Es casi una ofensa a los peruanos pronunciarse casi en alabanza por una líder terrorista y en una calificación tibia que recién dice rectificar cuando ya está en el cargo. La pregunta que yo hago es ¿por qué habremos de creerle ahora que recién hace esa reflexión? Y estarían pensando en todo caso con los cambios que ustedes proponen, que en este caso va desde la cabeza, desde el Premier, en observar estos, si es que se dan estos cambios, y ya dar un voto de confianza. Nosotros queremos ser claros, ya nuestra lideresa lo dijo en un mensaje, nosotros apoyaremos lo que haga bien al pueblo peruano en necesidades que hay que mejorar, sobre todo en temas de salud y en educación. Eso lo dijimos primero en este mensaje. Luego también hemos sido muy directos en decir que encontrarán en nosotros un muro de contención al avance de ideas comunistas en nuestro país. Esto no significa que tengamos una oposición irreflexiva. Nosotros y otras personas y otras agrupaciones que están, diría yo, en un bloque democrático, podemos escuchar propuestas, podemos conversar, podemos apoyar, pero no de esta manera, no confrontando al país con un gabinete como el que nos han presentado, que además reúne gente que es cuestionado a nivel ético, a nivel de los nombramientos que han hecho y a nivel ideológico también, ¿no? Pero ¿hay algún acercamiento del Ejecutivo, congresista Guerra García, del mismo presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por lo menos para intentar un diálogo con Fuerza Popular? Que sería un primer paso, ¿no? Nosotros creemos que las conversaciones, los diálogos, las preguntas a un presidente del Consejo de Ministros se hacen donde deben hacerse, que es en el fuero del Congreso, en el Parlamento. Para eso se le invita para escucharlo, para hacerle preguntas, para que responda frente además a la ciudadanía. Ese es el fuero, no son las puertas cerradas, las conversaciones o las negociaciones. Eso no es lo que se busca, ¿no? ¿Qué impresión han tenido ya desde Fuerza Popular tras esta conferencia de prensa que encabezó ayer el primer Guido Bellido, que fue justamente tras el primer Consejo de Ministros? ¿Qué sensación les han dejado a ustedes a la interna del partido? Bueno, tenemos una insistencia en nombres que han sido cuestionados, ¿no? Desde la Cancillería, ¿no? Que está en manos de alguien pues que se ha levantado en armas, ¿no? en nuestro país. Cuestionamientos también, es la misma foto de las mismas personas pues que a las que se les ha cuestionado nombramientos de sus
asesores principales y de los principales puestos en varias de estas carteras. Ha habido un intento de decir ahora que se deslinda con posiciones terroristas sin al comienzo señalar los nombres de los movimientos y como lo repito, ¿por qué creer ahora? Y cuando durante campaña y durante la insistencia en estos días no ha habido ni siquiera una reflexión al respecto, ¿no? Cambiando un poco tema, a Fuerza Popular le corresponden 4 comisiones en el Congreso de la República y hay que definirlas. ¿Ustedes van a solicitar alguna en especial? Por ejemplo, la de Constitución podría ser, que es una de las más importantes además. A nosotros nos interesa que comisiones importantes como la de Constitución estén en lo que se dice la oposición, diría yo, estén en el bloque de contrapeso al gobierno. No por un afán de oponerse, por oponerse, sino por un afán de hacer un control como debe hacerse desde el Congreso. Una de ellas es la Comisión de Constitución, ciertamente, y hay otras comisiones importantes como fiscalización, presupuesto, que no deberían estar en manos del oficialismo, ¿no? Ahora, la Comisión de Salud, discúlpame Jorge que te interrumpa, la Comisión de Salud tiene una propuesta que es Ernesto Bustamante de parte de Fuerza Popular y es una de las personas que ha sido seriamente cuestionada por la información o desinformación que ha estado llevando con relación a la vacuna china, la vacuna de laboratorio Sinopharm. ¿Aún con eso piensan continuar en la postulación de él? Nosotros no hemos postulado a nadie a la presidencia de ninguna comisión, puesto que las comisiones no han sido definidas en qué manos estarán. No hemos hecho ninguna postulación. Claro, pero ayer, como vocero, por ejemplo, aquí en RPP, la congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, lo que ha dicho es que tienen 2 nombres ya fijos. Uno de ellos es Ernesto Bustamante. Ella lo ha manifestado. Y el otro es Alejandro Aguinaga. Lo ha dicho a título personal. Nosotros como partido y yo como vocero no tenemos todavía fijada una posición, podría ser alguno de ellos. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, cuando usted señala que han sido temas cuestionados, bueno, hay también mucha gente que le agradece al doctor Bustamante el haber dado información certera sobre la efectividad de esta vacuna. Tan es así que se dejó de comprar. Ahora se ha retomado, sin explicarse por qué, porque definitivamente una vacuna como la Pfizer es muchísimo mejor que la vacuna Guerra, Sinopharm. pero no es información certera. La evidencia científica señala que efectivamente la vacuna de Sinopharm tiene un nivel de efectividad también alto, al menos en nuestro país, así lo han demostrado estudios incluso del Ministerio de Salud. Sí, para medir la efectividad de una vacuna no solamente hay que medir eso, hay que medir las posibilidades de evitar que se retransmita el virus. Y entonces ahí hay temas técnicos que se les puede preguntar al doctor Bustamante y a otros expertos, donde vamos a poder encontrar las diferencias en la vacuna. Hay una diferencia adicional, que es el precio. Y entonces también ahí podemos medir lo que es efectividad con precio. En cualquier caso, nuestra posición no está definida en el tema de salud. Es una comisión que nos parece importante porque hay que aclarar muchas de estas cosas, muchos de estos cuestionamientos y estas dudas, y sobre todo informarle al país sobre por qué hemos sido el país con mayor número de decesos por habitantes en el mundo por una pandemia pésimamente manejada y que en algún momento tendrán que explicarse muchas cosas. Congresista, pero si seguimos con estas versiones también que muchas veces corren por una cuestión política o ideológica, sembrando el temor en las vacunas, ¿vamos a aumentar esa cifra de muertes, no cree usted? ¿No cree que es mejor basarse en evidencia científica? A ver, yo le he dicho, le he respondido con evidencias científicas, usted no es científico y yo tampoco lo soy, ¿no es cierto? 2, claro, sí. No es un cuestionamiento ideológico el que se ha hecho. Y 3, le repito que estas comisiones no se han definido aún y esperemos a que se termine de definir para poder cuestionar o no el nombre que esté. Lo que yo sí creo es que la población
debe seguirse vacunando, debemos de ir a vacunarnos para protegernos con cualquiera que sean las vacunas, porque sí es una forma de irnos protegiendo, y yo aliento desde acá a la población para que lo haga y que no deje de hacerlo, porque es una forma de salvar nuestras vidas. Gracias al vocero de Fuerza Popular, Nando Guerra García. De hecho, es bueno siempre escuchar las opiniones de ambos lados, pero hay que recordar además también, y con esto Jorge, que en la segunda ola de la pandemia de la COVID-19 en nuestro país fallecieron 100.000 peruanos, y si hubiesen estado vacunados en realidad con la primera vacuna de laboratorio que llegó, que fue Sinopharm, la cifra habría sido distinta, porque ya se ha visto que con la vacuna, las 2 dosis, por supuesto, lo que se evita no es que uno se enferme, sino justamente se evita que uno termine en una cama UCI o que la persona fallezca en todo caso. 2 de la tarde con 32 minutos. Jorge, momento de escuchar a los anunciantes y, por supuesto, a los titulares.